Hermano, Dios le bendiga en esta tarde. Es un gusto estar conectado con usted y tener este tiempo para cantarle, para adorar a nuestro Dios. Y esperamos que se una junto con nosotros en el lugar que se encuentre. Le invito a hacer una oración para prepararnos en este ambiente con nuestro Señor. Padre, te damos gracias esta tarde porque tú estás con nosotros, porque hasta el día de hoy nos has guardado, porque tú eres fiel en todo lo que haces, Señor, y pedimos que a través de esta alabanza, a través de esta adoración, de estos cánticos, pueda ser tu nombre glorificado y podamos disfrutar en verdad de estar en tu presencia, Dios. Quita toda pena, quita todo temor, quita toda vergüenza, quita todo aquello que nos estorbe para entrar a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que así sea, tu nombre sea glorificado, Padre. Amén. Así que, hermano, únase junto con nosotros a este tiempo para cantarle al Rey. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Tu amor, nadie como tú. Gracias por ese grande amor que nos ha regalado. Dile aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.
inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu inagotable amor, Jesús. Tú eres inagotable, Señor. Queremos cantarte así también, con esa gracia inmensa por la cual tú nos has rescatado. Y queremos decirte lo cuán grande, Señor, eres en nuestras vidas. Gozas, hermano, junto con nosotros y entone este canto de gracia sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra tus maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dilo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime.
Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por eso y mucho más que tú haces en nuestras vidas, por esa gracia inmerecida, por ese amor, Señor, que nos sorprende cada día mucho más. Así te queremos adorar, Padre. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, no hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar ante ti, oh Rey. No hay lugar más alto, no más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te adoramos a ti, oh Rey, te adoramos a ti, El Altísimo. Espíritu Santo está a través de esta pantalla. El Espíritu Santo es real, no tiene fronteras. Él está ahí donde tú estás. A través de esta adoración, de esta alabanza, Él se está moviendo de una manera sobrenatural. Por su misericordia, por su bondad, por su favor. Adora a tu Rey ahí donde estás. No va a ser a través de mí. El Espíritu Santo ya está ahí. Tú lo puedes sentir, hermano. Tú lo puedes sentir. Betania está ahí, trabajando, obrando en la incertidumbre, en el dolor, en la ansiedad. Él se va a glorificar. Él se va a glorificar sobre su pueblo. Comienza a adorar con todo tu corazón. Comienza a adorar una adoración con el corazón, con tu corazón. Una adoración genuina de aquí, de adentro, que salga y eleve y sea un perfume fragante ante tu amado, que sea un perfume fragante que llegue a su presencia, quiebra su corazón, toca su corazón con tu adoración, toca su corazón con palabras. Si quieres brincar, si quieres danzar, levanta tu voz al amado. Es por Él, es de Él, todo lo que tenemos es de Él y por Él. Adora a tu Rey ahí donde estás. Comienza a adorar
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Tú eres el lugar que queremos tocar. Y sabemos, Señor, que tú dices que el que quiera ser mayor, que sea el menor, que sirva a todos. Y es lo que queremos hacer, Señor, adorarte, adorarte como el Padre que eres nuestro, como ese Rey que es único, como ese único Dios. Así te queremos adorar también, Señor. Quiero
te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio, como siempre, poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Espero pues ustedes estén bien y se encuentren ahí en casa, unidos en familia, para poder escuchar y dispongamos nuestro corazón también a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde, ¿verdad? Le voy a pedir que ahí donde está, hermano, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bien, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios en esta tarde. Señor, en esta tarde te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque aún a pesar de los tiempos y las situaciones que estamos viviendo, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros, porque nos permites escuchar tu palabra, nos permites escudriñar tu palabra, Señor, y yo te pido que en esta tarde esta palabra sea una palabra refrescante para nuestras vidas, una palabra, Señor, de consuelo para nuestros corazones también, Dios. Sabemos que en ti podemos encontrar un refugio, Señor, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, Señor. Te damos gracias en esta hora y una vez más nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, hermanos, he titulado este sermón La esperanza viva es Cristo. En esta tarde yo quiero hablarte de una esperanza, y no una esperanza precisamente como la esperanza que da el hombre o el ser humano, no una esperanza puesta en los diagnósticos o aún en las estadísticas actuales. Quiero hablarte de la misma esperanza que habló Pedro a los creyentes dispersos en el Asia Menor, la misma esperanza de la que habla Pedro a los nuevos creyentes y a aquellos que también planeaban bautizarse. Pedro, hermanos, escribió sus cartas después de que el sangriento Nerón hubiera llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. De acuerdo con la tradición, Pedro mismo sufrió el martirio. Los cristianos, hermanos, sin embargo, estaban teniendo persecución de diferentes fuentes. Sufrían persecución por parte de los romanos, por parte de los judíos y aún por sus propios familiares. Todos en ese tiempo serían malentendidos, algunos serían hostigados, otros eran torturados e incluso condenados a muerte. Y aunque Pedro, hermanos, se ocupó de las principales doctrinas y expuso temas importantes, no escribió en un estilo frío e insensible. Podemos encontrar que Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe, Juan ha sido llamado el apóstol del amor, pero Pedro ha sido llamado el apóstol de la esperanza. Sería apropiado entonces decir que el tema de esta primera carta es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Debía entonces Pedro advertirles acerca de lo que tenían por delante y requerían los creyentes en este tiempo palabras de aliento por parte de Pedro para ayudarles a enfrentar la experiencia que venía. Esta carta, hermanos, de Primera de Pedro es todavía de mucha ayuda para nosotros los cristianos que enfrentamos pruebas. Es el tipo de carta a la que nosotros debemos acudir cuando nos sentimos sin esperanza, en medio de tiempos difíciles. Cuando tu corazón se siente angustiado y cuando
en lugar de mejorar la situación, vemos que cada vez está empeorando. Y cuando sentimos angustia y sentimos desesperación, este es el tipo de carta al que tú debes acudir. Es el tipo de carta que tú debes consultar. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles de 3 actitudes que el creyente debe de tener, con las cuales podrá mantener la esperanza viva en Jesús ante los tiempos de prueba. Y la primera actitud es que debemos mantenernos con firmeza ante aquel que nos llamó. Primera de Pedro 1:13, si puede acompañarme ahí en su casa, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto, hermanos, es una invitación a mantenernos firmes en medio de las situaciones que se presentan. En estos versículos, hermanos, se nos dan 3 motivos por los cuales nosotros debemos resistir y mantenernos firmes. Primero, porque el Dios que nos ha llamado es un Dios santo. Segundo, porque hemos de rendirle cuentas a un juez. Y tercero, porque hemos sido rescatados a un precio alto, la sangre de Cristo. Y quiero ilustrar este punto con una historia que se cuenta respecto al rey Luis de Francia. Este rey había sido destronado y encarcelado, dejando a su joven hijo, el príncipe. Este hombre fue llevado por los que destronaron al rey, fue llevado a un lugar. Pensaron que como él era el hijo del rey, sería el heredero al trono. Y entonces ellos decían: si tan solo nosotros pudiéramos destruir a este joven moralmente, nunca comprendería el gran destino que la vida le estaba preparando o le había preparado. Llevaron al joven príncipe a una comunidad lejana y ahí lo expusieron a diferentes presiones, a diferentes pruebas, con el objetivo de que este joven cayera, con el objetivo de que este joven se contaminara y no fuera digno de ser un rey. Pasó meses este joven expuesto en ese lugar. Y al final, después de haber sido expuesto, el joven no había cedido. Cuando le preguntaron por qué, a pesar de ser sometido a diferentes situaciones, por qué no había participado de ellas, el joven dijo: no puedo hacer lo que me piden, porque yo nací para ser un rey. Al igual que este joven, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos firmes, porque hemos sido llamados para ser príncipes, hijos del rey. Y nuestra manera de vivir debería de ser acorde a la posición que Cristo nos ha dado. Una posición, hermanos, de privilegio. Debemos mantenernos firmes con una esperanza viva en aquel que nos llamó. Yo sé que quizás en esta situación que estamos viviendo actualmente pueda ser difícil mantenernos firmes en fe, mantenernos firmes en esperanza, mantenernos firmes en convicción. Tal vez escuchamos tantas cosas a nuestro alrededor, escuchamos tantas situaciones, vemos que la situación actual en el mundo se ha vuelto complicada para muchos de nosotros, si no es que para la mayoría. Y a veces es difícil. Esta palabra firmeza es una palabra que pega fuerte tal vez en nuestro razonamiento y podemos llegar a pensar cómo nos podemos mantener con una fe firme, con una convicción firme frente a esta situación que estamos viviendo. Déjame decirte que en la Biblia nos encontramos con hombres de Dios que vivieron realmente situaciones difíciles y a pesar de lo que vivieron, se mantuvieron firmes. Vemos al profeta Jeremías, quien había sido expuesto por los líderes de Judá a causa del evangelio. Le golpearon, le encarcelaron, le amenazaron,
Lo aventaron a un pozo de lodo donde casi pierde la vida. Nunca, hermanos, recibió aclamación, ni le siguieron. Y aún a pesar de todo esto, el profeta Jeremías se mantuvo firme. Vemos también cómo el rey Josías tomó el palacio desde los 8 años de edad y hasta el día de hoy, hermanos, es conocido como el rey más recto de Judá. Un hombre que aún a pesar de la situación que se vivía también en sus tiempos, pudo ganarse el título de ser el rey más recto de Judá. Esto también nos hace recordar a Daniel, un personaje muy conocido por nosotros. Cuando él y sus 3 amigos fueron expuestos frente al rey, ¿verdad? Que quería imponer su voluntad, que quería hacerlos que decayeran de su fe y quería exponerlos a que ellos adoraran a otros dioses, que dejaran su convicción, que dejaran todo aquello que ellos habían aprendido desde pequeños. Daniel fue expuesto a un foso de los leones y sus 3 amigos fueron expuestos al horno de fuego. Y aún a pesar de la situación difícil que ellos vivían y que sus vidas quizás corrían riesgo en ese momento, se mantuvieron firmes. El llamado, hermanos, para nosotros como iglesia es ceñid vuestros lomos, sed sobrios y esperar en la gracia de Cristo Jesús. Somos llamados a ser firmes ante los tiempos difíciles. Firmes, hermanos, como Daniel ante el edicto del rey. Firmes como aquellos creyentes que sufrieron persecución en los tiempos de Pedro. Firmes como aquellos que fueron entregados a las bestias en los circos romanos. Firmes como aquellos misioneros que salieron de casa siendo obedientes al llamado y nunca más pudieron regresar a causa de la persecución. Firmes, hermanos, como aquellos que en estos momentos sufren a causa del Evangelio. La firmeza, hermanos, que Pedro pide a los creyentes de su tiempo es la misma firmeza que Dios nos pide hoy. Es importante que nosotros como iglesia y que nosotros como creyentes nos mantengamos firmes, con una fe puesta en aquel que nos ha llamado, con una convicción puesta en aquel que nos ha salvado y rescatado. En Dios es en quien nosotros debemos de poner nuestra firmeza y en el que nosotros debemos de confiar que Él tiene el control de todas las cosas. A pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que oímos a nuestro alrededor y de aún de lo que vemos nosotros que está pasando. Porque la situación actual, hermanos, es real. Pero nosotros no debemos de temer. Tu corazón no debe de temer. Tu corazón debe de mantenerse firme, confiando que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control, hermanos, sobre tu familia. Dios tiene el control sobre tu vida. Dios tiene el control sobre nosotros. Y Él está al pendiente de nuestras necesidades. Él está al pendiente de lo que nosotros estamos viviendo. Necesitamos mantenernos firmes en los tiempos difíciles o en los tiempos de prueba. Hermanos, no es nada más necesario mantenernos firmes, sino que también es necesario acercarnos al Padre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es debemos acercarnos a aquel que nos llamó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Si puede buscarlo ahí en su casa, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdote, hermanos, es una persona que habla con Dios para interceder por otros, ya que tiene acceso a su presencia. Antes de la ley,
El cabeza de familia ejercía funciones de sacerdote en su casa. En el tiempo de la ley, Israel sería para Dios un reino de sacerdocios. Pero Israel violó la ley y entonces Dios limitó el sacerdocio a una familia, la familia de Aarón, y a una tribu que era la tribu de Leví, para que ellos asistieran a los sacerdotes. Los israelitas no se acercaban a Dios directamente. El sacerdote actuaba como un intermediario entre Dios y el pecador. Con la victoria, hermanos, de Jesús en la cruz, todo esto cambió. Ahora podemos ir nosotros directamente a la presencia de Dios sin temor, y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Esto es algo muy importante, hermanos, porque este punto que nos habla de que debemos de acercarnos a aquel que nos llamó, nos permite a nosotros al mismo tiempo poder acercar a otros. Y ahora que muchas familias han tenido la oportunidad de poder convivir y de poder tener un tiempo más íntimo en familia a causa de la situación, este tiempo que ha tenido cada uno de ustedes para poder estar más unidos, también es un tiempo que usted puede aprovechar para acercar a otros a Dios. Este tiempo es un tiempo que usted puede aprovechar para acercar más a sus hijos a Dios, para acercar más a su familia a Dios. Muchos tal vez escuchamos y vemos muchas veces cómo algunos dicen que tienen mucho tiempo libre, que tienen mucho espacio, y a veces leemos comentarios de gente que está desesperada porque ya no quiere estar más tiempo encerrado en casa. Y realmente este tiempo, hermanos, podemos tomarlo como un tiempo de bendición para nosotros, un tiempo en el cual nosotros podemos tener un tiempo de altar con nuestras familias, podemos formar un altar familiar, podemos invitar a nuestros hijos a acercarse cada día más a Dios. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando para nosotros acercarnos cada día más a Él. Pedro dice a los creyentes que se acerquen a Dios. Pedro sabía que en esos momentos de persecución y opresión, lo único que podía darles paz y esperanza a sus vidas era la comunión con Dios. Necesitamos, hermanos, de Dios para no caer en la desesperación. El caos está invadiendo la sociedad. La gente está desesperada. La gente está angustiada. Sus corazones están angustiados. La gente quizás no puede dormir ni siquiera bien por pensar en la incertidumbre de qué es lo que pasará el día de mañana. Podemos verlo simplemente cuando tenemos la necesidad de salir e ir a hacer fila al banco o hacer fila para entrar al supermercado. Podemos ver y palpar la desesperación de la gente. Nos ha tocado experimentar escenas de gente desesperada porque quiere ingresar a un lugar. Nos ha tocado observar y ver situaciones en medio de la gente donde claramente podemos ver la desesperación y podemos ver el caos en sus vidas. Y lo único, hermanos, que a nosotros como creyentes nos puede hacer tener tranquilidad y paz en nuestro corazón es acercarnos al Padre. Acercarnos al Padre y permitir que Él llene nuestra vida de serenidad, que Él llene nuestra vida de tranquilidad y que llene nuestra vida de confianza, porque estamos confiando en Él. Tal vez el día de mañana en el día de mañana hay incertidumbre, pero en Dios nosotros tenemos seguridad. Se dice que en una ocasión un ateo estaba dando una gran conferencia en un auditorio, y después de haber finalizado su discurso, este ateo invita a alguien de la audiencia a que si tiene alguna pregunta la exponga en ese momento. En ese lugar de repente se pone de pie un hombre, el cual era muy conocido en la comunidad por haber sido un alcohólico en su vida pasada, pero tenía poco tiempo de haberse convertido a Cristo. Este hombre se levantó con una naranja en la mano. Pelando la naranja, se dispuso a acercarse a este gran conferencista.
Entonces el conferencista le pide al Señor que por favor hiciera la pregunta, cuál era la duda que tenía. Pero el hombre continuó pelando su naranja y después, cuando terminó de pelarla, se la comió. Al terminar de comerse la naranja, le pregunta al conferencista si esa naranja estaba dulce o agria. El conferencista, claramente un poco molesto por la acción de este hombre, le contesta: ¿cómo voy a saber yo si esa naranja es dulce o agria si tú eres el que se la comió? El hombre, que apenas se había convertido, respondió: ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? Hermanos, no podemos hablar a otros de Cristo si nosotros mismos no le hemos experimentado, si nosotros mismos no hemos buscado acercarnos al Padre. Conocer a Dios, hermanos, implica una relación íntima y personal. Solo conociendo a Dios puede haber un cambio en la persona. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios, hermanos, no es un asunto intelectual. Tal vez podemos conocer mucho respecto a la palabra de Dios, estudiar muchos pasajes y leer muchos comentarios, pero conocer a Dios no se basa en esto. Acercarnos al Padre, hermanos, es tener una relación de intimidad, es cada día buscar más de Él, es en nuestra intimidad con Dios consultarle a Él las dudas que nosotros tengamos. Es que cuando tú tienes un momento de prueba, un momento de incertidumbre o estás pasando por una situación difícil, tú tengas la seguridad de que puedes acercarte al Padre y que Él va a traer respuesta frente a las situaciones que tú puedas estar pasando. La Biblia, hermanos, nos habla de un hombre que claramente nos dice que fue un hombre que se acercó a Dios y que tenía una relación personal e íntima con Dios. La Biblia nos habla y nos menciona solo a dos personas que caminaron con Dios. Una es Enoc y Noé. Muchos caminaron delante de Dios, pero solo Enoc y Noé caminaron con Dios. Muchos fueron dirigidos y guiados por Dios, pero solo Enoc y Noé caminaban a la par con Dios. Para estos hombres, hermanos, no fue fácil tener una relación de intimidad con Dios, porque vivían en un mundo violento, en un mundo blasfemo e impío. Sin embargo, hermanos, cuando tenían problemas buscaban a Dios. Cuando las cosas estaban mal en el trabajo, no renegaban, sino que buscaban a Dios. Eran hombres que cuando las cosas no salían bien, caminaban con Dios. Es importante que nosotros busquemos a Dios, que lo busquemos en oración, hermanos, y lo busquemos en una relación personal con Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer punto, que es que nosotros como creyentes debemos también anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos versículos, hermanos, nos muestran 4 verdades. Primero, es que nosotros somos un linaje escogido, un pueblo que empezó con la selección que hizo Jesús de los 12, quienes después llegaron a ser 120, y a los que fueron añadidos miles en el Pentecostés. Y ahora nosotros somos parte de esta generación que crece constantemente. También nos habla de que somos real sacerdocio. Bajo el antiguo pacto, el sacerdocio y la realeza, hermanos, estaban separados. Nosotros somos ahora, en la persona de nuestro Señor Jesús, reyes y sacerdotes para Dios. Un sacerdocio real. Somos una nación santa también, compuesta de judíos, gentiles y de toda una nación bajo el cielo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Su gente ha sido escogida. Con la intención de Dios, hermanos, desde el tiempo de Abraham, ha sido escoger a un pueblo.
y enviarlo con una misión especial, la de proclamar su alabanza y ser de bendición a lo largo y ancho de la tierra. No sé si nosotros en algún momento nos ha tocado ver un letrero que regularmente se encuentra en las tiendas y dice: hoy no se fía, mañana sí. Y entonces las personas regresan el día de mañana y se encuentran con el mismo letrero que dice: hoy no se fía, mañana sí. Y así regresan al día siguiente y al día siguiente y se encuentran el mismo letrero. En ocasiones, hermanos, cuando Dios nos llama a anunciar su evangelio y a proclamar su palabra, muchas veces nosotros en nuestro corazón decimos: hoy no, Señor, mañana sí. Hoy estoy ocupado, hoy tengo muchas preocupaciones, hoy tengo muchas cosas que hacer, pero mañana, Señor, seguro que sí voy a ir a hablar al vecino, seguro que sí voy a marcarle a mi familiar y buscar la oportunidad de poder compartir tu palabra. Y pasa, hermanos, que al día siguiente Dios vuelve a tocar a nuestro corazón y a inquietarnos para hablar a otros y se encuentra con la misma respuesta: hoy no, mañana sí. Es importante, hermanos, que nosotros actuemos hoy. La Biblia es una Biblia de llamado, y el llamado para cada uno de nosotros es a compartir la palabra de Dios. Yo les comentaba en el transcurso de esta predicación que la gente está viviendo desesperación, la sociedad está viviendo caos, estamos viviendo ciertamente una situación difícil. Meditando un poco en esto, si alguien nos hubiera platicado, nos hubiera comentado lo que iba a pasar, muchos de nosotros ni siquiera lo hubiéramos creído. Pero estamos viviendo esta situación y en medio de esta situación nosotros como creyentes es nuestra responsabilidad proclamar el evangelio de Dios. Es importante que no cierres tus labios y que proclames a otros la palabra de Dios. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos, hermanos, para compartirle a un familiar, para compartirle a algún conocido, a algún amigo, a aquella persona que está pasando por una situación difícil, aquella persona que tú observas que está viviendo en desesperación, que tal vez no encuentra paz por la situación que se está viviendo, aquellas personas que se sienten inseguras. Es el tiempo y es la oportunidad que nosotros tenemos para compartir a otros. Hace un tiempo, nosotros en familia vivimos una situación difícil. Un familiar de nosotros fue diagnosticado con cáncer. El diagnóstico no era nada favorable y este familiar tuvo que ser aislado de todos nosotros. Nadie de nosotros podíamos o teníamos el acceso a poder ingresar al lugar donde ella se encontraba. Y en medio de todo esto, nosotros pensábamos y buscábamos la oportunidad de poder tener contacto con ella, porque sabíamos que en ese momento este familiar necesitaba de Dios, necesitaba la esperanza que es Cristo, necesitaba conocer la palabra de Dios. Cuando por fin, después de unas semanas, tuvimos oportunidad de poder acercarnos y poder verla, esta persona nos platicaba que había un joven que todos los días entraba a su habitación ahí en el hospital a hacer el aseo. Este joven era un joven cristiano, dice que todos los días entraba, le leía un pasaje de la Biblia y hacía una oración con ella. Y me llama la atención cómo, aún a pesar de que nosotros no podíamos hablar directamente a esta persona del evangelio, Dios mandó a alguien, a una persona que estuvo dispuesta y que fue obediente al llamado para compartir de su palabra y para traer una esperanza a la vida de esta persona. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos permitir que Dios nos use para ser de bendición a otras personas. Debemos permitir que Dios use nuestros labios para compartir el evangelio a otros. Yo te invito en esta tarde a no perder la oportunidad que tienes de poder compartirle a otros de Cristo. A manera de conclusión, quiero platicarte una anécdota. Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable.
a la que habían dado solo 3 meses de vida. Así que esta mujer empezó a poner sus cosas en orden. Contactó a su pastor y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos respecto a su última voluntad. Le dijo qué canciones quería que se cantaran en su funeral, qué lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia favorita. Todo estaba en orden. El pastor había tomado nota y se disponía para salir de la casa de aquella mujer, cuando la mujer recordó algo muy importante y le dice al pastor: hay algo más. Y el pastor le dice: ¿qué es? Bueno, dice: quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha. El pastor quedó mirando a la mujer sin saber exactamente qué decir, y la mujer le preguntó: ¿eso le sorprende? Bueno, dijo el pastor, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud. En todos los años, empezó a comentar esta mujer, he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso. Siempre recuerdo que cuando se retiran los platos, alguien dice en voz baja: quédate con el tenedor. Era mi parte favorita, porque sabía que algo mejor estaba por venir, como un pastel de chocolate o un pastel de manzana. Algo maravilloso y sustancioso. Así que quiero que la gente que me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano, y quiero que se pregunten: ¿qué hay con el tenedor? Después quiero que usted le diga: se quedó con su tenedor, porque lo mejor está por venir. En esta tarde, hermanos, quiero invitarte a que te quedes con el tenedor, porque lo mejor está por venir. Quédate con el tenedor y mantén la esperanza viva en aquel que nos llamó. Juan 14, del 2 al 3 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os formaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Pedro 1:3, retomando el versículo con el que iniciamos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En esta tarde, hermanos, Jesús es la esperanza viva. Cristo es la esperanza viva en la que nosotros debemos de poner nuestra confianza, en la que nosotros debemos de poner nuestra mirada. Ahí donde estás, hermano, en tu hogar, junto con tu familia, yo te pido que me acompañes a hacer esta oración, que pongamos en Dios nuestra vida y que pongamos en sus manos cualquier inquietud que tú tengas, cualquier situación que puedas estar pasando. No sé yo qué es lo que esté agobiando tu mente, o no sé qué tal vez esté angustiando tu corazón. Pero a través de este mensaje hemos visto que Jesús es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es el hombre, nuestra esperanza no son los diagnósticos, nuestra esperanza no son las estadísticas, nuestra esperanza es Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre nuestro, en esta tarde te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Solo tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú conoces lo que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestros hogares ante la situación que estamos pasando, Señor. Tú conoces que puede angustiar nuestros corazones. Tú conoces las necesidades específicas que se están presentando en cada familia de nuestra iglesia, Señor. Yo te pido que seas tú, a través de este mensaje, que hayas hablado de una manera directa, Señor. Que podamos reconocer cada uno de nosotros que tú eres la esperanza, Señor. Que no pongamos nuestra mirada en el hombre, que no pongamos nuestra mirada en las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Confiamos en ti, Espíritu Santo. Tú eres el que puede traer paz a nuestras vidas, aún en medio del caos social y la situación que se está viviendo, Señor. Tú eres el único que nos puede mantener con firmeza, Señor. Tú eres el único que nos puede mantener con esperanza, Espíritu Santo, con paz dentro de nosotros, Señor, porque en ti confiamos, Espíritu Santo. Te damos las gracias en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites. En el nombre de Jesús. Amén.